El análisis de hoy se sumerge en una idea que realmente sacude los cimientos de cómo entendemos Occidente. La antigua Grecia. Sí, Siempre nos la han presentado como, bueno, ya sabes, la cuna de la democracia, la filosofía, la libertad. la libertad, exacto. Pero los textos que tenemos sobre la mesa proponen algo radicalmente distinto, una especie de relectura forense de su legado. Así es. La tesis central que vamos a explorar es provocadora, y hay que decirlo, bastante incómoda. Mucho. Sugiere que el verdadero software operativo de Occidente, el código subyacente que ha dado forma a nuestras estructuras de poder, no es la democracia. ¿Y entonces qué es? Es un sistema de aristocracia y exclusión, uno basado en la sangre y en la fuerza, heredado directamente de los griegos. Nuestra misión, por tanto, es desgranar este argumento tan potente. Veremos cómo, siempre según estas fuentes, se construyó el mito de la democracia ateniense. Y cómo ese modelo de exclusión se habría replicado a lo largo de la historia. Con ecos en estructuras tan dispares como el Tercer Reich o los Estados Unidos contemporáneos. Es, bueno, una visión que obliga a mirar de frente los aspectos más oscuros de nuestra herencia. Y para eso tenemos que empezar por el principio. Hay que desmontar el concepto mismo de democracia griega. Exacto, porque la imagen popular es esa, ¿no? Ciudadanos en el ágora, debatiendo, el famoso gobierno del pueblo. Pero al leer esto, la primera pregunta es, ¿quién formaba parte de ese pueblo? ¿Era realmente tan abierto? Pues según los materiales que manejamos, la respuesta es un no rotundo. Lo que describen no es una democracia como la entendemos hoy, Sí, ¿no? sino una aristocracia de linaje. Las fuentes la llaman una democracia de sangre. Democracia de sangre. Suena fuerte. Es que el sistema era hermético, se basaba en el jus sanguinis, el derecho de sangre. Espera, vamos a detenernos ahí. Jus sanguinis. ¿Qué significaba eso en la práctica para alguien que vivía en Atenas en el siglo V a.C.? Significaba todo. La ciudadanía era un privilegio exclusivo para una minoría muy, muy concreta. A ver, Tenías que ser varón, libre y, esto es lo crucial, de padre y madre ciudadanos atenienses. o sea que el lugar donde nacías... Daba completamente igual. Podías nacer en el corazón de Atenas, pero si tus padres no cumplían ese requisito, no eras ciudadano. No tenías derechos políticos. Cero. Entiendo. O sea que el demos, el pueblo con poder de decisión, no era la gente de Atenas. Era en realidad un club privado de herederos. Exacto. Pero mi pregunta es, ¿era un sistema 100% hermético? ¿No había ninguna forma de entrar, ningún camino hacia la ciudadanía para un extranjero, un meteco que tuviera éxito? Prácticamente imposible. La ley de Pericles del 451 a.C. lo blindó por completo. La exclusión era sistemática y masiva. ¿De cuánta gente estamos hablando? De la inmensa mayoría de la población. Estaban fuera las mujeres, por supuesto, Claro. los esclavos, que eran la base de la economía y no tenían estatus de persona, y estos extranjeros residentes, los metecos. Que a menudo eran los que movían la economía real, los comerciantes, los artesanos. Justo. Ellos generaban la riqueza, pero no tenían ni voz ni voto. Lo que hemos llamado cuna de la libertad era, en la práctica, un sistema de apartheid político basado en la pureza de sangre. Es que esto cambia por completo la imagen que tenía de las excursiones escolares al Partenón. Desde luego. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque esta exclusión no era solo política. Según las fuentes, se extendía hasta la cultura. Ponen el ejemplo del teatro. Sí, es un punto fascinante. Los textos lo definen no como arte universal, sino como un dispositivo litúrgico de control para la casta dominante. ¿Y cómo funcionaba eso? Significa que las tramas de Sófocles, por ejemplo, estaban diseñadas para reforzar esa identidad de casta. ¿Hay algún ejemplo? Absolutamente. El teatro era un ritual de cohesión y purificación, la famosa catarsis. Pero era una catarsis solo para los que se consideraban humanos de pleno derecho. Solo para los miembros del club. Eso es. Era una forma de reafirmar su identidad colectiva, de mirarse al espejo y recordar por qué eran superiores a la masa de esclavos. De hecho, Aristóteles se refiere a ellos de una forma muy gráfica, ¿Cómo? como herramientas parlantes. Madre mía, herramientas parlantes. El teatro era una ceremonia para la élite, para purgar sus miedos y reafirmar su control,
mientras las herramientas trabajaban para que ellos pudieran filosofar y asistir a las obras. Vale, un sistema tan radicalmente excluyente que define a la mayoría como herramientas necesita una justificación ideológica muy potente. No puede sostenerse solo con la fuerza. Claro. ¿Cómo se racionalizaba que una minoría tuviera todos los derechos y el resto, bueno, literalmente, no fuera considerado plenamente humano? Aquí entra la figura que las fuentes señalan como el arquitecto de la esclavitud natural, Aristóteles. Aristóteles. En su obra Política, no se limita a describir la esclavitud como una realidad social de su tiempo. Va mucho más allá. ¿Qué hace? La justifica biológicamente. Un momento. Estamos diciendo que Aristóteles, uno de los pilares del pensamiento occidental, defendía la esclavitud como una condición biológica, Sí, no como un mal necesario o una consecuencia de la guerra, que ya sería grave, sino como algo, inherente a la naturaleza de ciertas personas. eso es, escalofriante. Es exactamente lo que argumentan las fuentes. Él desarrolla la teoría de los doulos physae, Que se traduce como, literalmente, los esclavos por naturaleza. Argumenta que hay seres humanos cuya capacidad racional es tan ínfima que su única función técnica en la vida es obedecer y usar su fuerza física. y la distinción es, La distinción clave que establece es entre el griego, que posee el logos, la razón, el discurso, y el bárbaro, que solo posee cuerpo, fuerza bruta. claro, si logras que la gente acepte esa premisa, que hay humanos que solo son cuerpo y fuerza, les has quitado toda su humanidad. Es la justificación definitiva para cualquier tipo de explotación. Precisamente. No es una cuestión social que se pueda cambiar, es una sentencia biológica. Inmutable. Exacto. Convierte al resto del mundo en herramientas animadas, gente nacida para servir. Y esta filosofía, como bien decías antes, no se quedó en un pergamino. Aquí es donde la teoría se encuentra con la espada. Y me imagino que esa espada tiene un nombre muy conocido. Alejandro Magno, el discípulo más famoso de Aristóteles. El análisis lo presenta como el brazo ejecutor de esta ideología. El que la llevó a la práctica a gran escala. Exacto. Su famosa expansión no se interpreta aquí como un intercambio cultural o la difusión del helenismo. Sino como qué. Se describe como una imposición violenta de la hegemonía griega, una limpieza política y una operación de saqueo a gran escala. Pero siempre nos han vendido a Alejandro como un gran unificador, el que fusionó Oriente y Occidente. Las fuentes desmontan por completo esa narrativa romántica. La desmontan desde el punto de vista de los conquistados, sí. Argumentan que la libertad no era un ideal universal que se exportaba, sino un botín de guerra. Un botín de guerra. La libertad era un privilegio para la élite conquistadora, financiado por la esclavitud masiva de los pueblos sometidos. La fuerza se convirtió en la razón. Alejandro demostró que la filosofía de su maestro solo funcionaba si había una falange macedonia detrás, para silenciar a cualquiera que no aceptara su supuesta inferioridad natural. Es increíble pensar en esa combinación, una ideología de superioridad y una fuerza militar para imponerla, y suena terriblemente familiar. Supongo que las fuentes trazan una línea directa desde ese modelo hasta nuestro presente. Sí, y el paralelismo que establecen es muy directo y muy controvertido. Vamos a ello. Argumentan que la arquitectura geopolítica de los Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial es la culminación técnica de ese modelo griego de dominación. ¿En qué sentido? Presentan varias analogías. La primera es comparar la Liga de Delos atenienses con la hegemonía financiera y militar estadounidense. La Liga de Delos, para refrescar la memoria, era esa supuesta alianza de ciudades-estado griegas que, en la práctica, se convirtió en el imperio de Atenas que extraía tributos de sus aliados. Exacto. Y esa extracción de riqueza se compara con el sistema financiero global actual. Pero la analogía va más allá. Las fuentes mencionan intervenciones en países como Irán en el 53, Guatemala en el 54. Chile en el 73. Chile en el 73, sí. ¿Y la conexión que establecen cuál es? La idea de que cualquier sistema que no siga el modelo occidental es ilegítimo. Es un bárbaro moderno y por tanto se puede intervenir. Esa es la idea central. Que la democracia se convierte en un privilegio solo para quienes aceptan el vasallaje. Si un país elige un camino soberano que choca con los intereses de la potencia hegemónica, Se le etiqueta. se le etiqueta con términos equivalentes al de bárbaro, como Estado fallido o eje del mal, para justificar la intervención.
El logos de Aristóteles sigue decidiendo quién es soberano y quién no. Y claro, para que esa hegemonía funcione se necesita un poder militar global, no solo una flota en el Egeo. Ahí está la otra gran analogía. La flota ateniense se equipara a la red global de casi 800 bases militares estadounidenses. 800. Las fuentes las describen como falanges permanentes, la encarnación moderna del brazo de Alejandro Magno, diseñadas para asegurar que el flujo de recursos, ya sea petróleo, litio o datos, se dirija siempre hacia el centro. Es la talasocracia griega a escala planetaria. Hay un detalle visual muy potente en las fuentes sobre esto. La arquitectura de Washington, D.C. Sí, El Lincoln Memorial, el Capitolio, esa estética neoclásica. es un punto que da que pensar. No se interpreta como un simple homenaje artístico a Grecia, se presenta como una declaración de intenciones política. ¿Qué tipo de declaración? Es curioso porque uno ve esos edificios y piensa en la República y los ideales democráticos, pero según esta lectura el mensaje es otro. Es un mensaje de imperio, de supremacía. Un envoltorio estético que proyecta la imagen de una nación que se ve a sí misma, igual que Atenas, como la elegida para imponer el orden. Vale. Si Estados Unidos es una encarnación geopolítica de este software de exclusión, las fuentes identifican otra aplicación que es mucho más literal, oscura y aterradora. Efectivamente. El argumento aquí es que el nacionalsocialismo no inventó la supremacía racial desde cero. Eso es una afirmación muy fuerte. Lo que hizo, y es una cita casi directa de los textos, fue recuperar y ejecutar el software de la aristocracia de cuna helena con tecnología industrial del siglo XX. ¡Wow! ¿Y cómo se manifiesta esa conexión en la práctica? En varios planos. El primero es la estética, que se convierte en biopolítica. El ideal de belleza griego, el famoso canon de Policleto, deja de ser una preferencia artística. Para convertirse en un imperativo biológico. Justo. La perfección física como reflejo de la superioridad racial. Espera, ¿cómo pasa un ideal de belleza a una estatua? A ser una política de Estado que decide quién vive y quién muere. ¿Cuál es el mecanismo que describen? El mecanismo es la deshumanización. Si no poseías la estética del ciudadano, el prototipo ario-greco, perdías el derecho a la existencia. ¿Y eso justifica? Justificó directamente políticas como el programa de eutanasia T4, donde se asesinó a personas con discapacidades, y por supuesto las leyes raciales de Nuremberg. Se medían cráneos y narices buscando un ideal clásico para decidir quién era humano y quién no. Y además del modelo estético ateniense, se inspiraron en otro modelo de Estado griego mucho más duro, ¿verdad? Se fijaron en Esparta. Para la élite de las SS, como Himmler, Esparta era el ideal del Estado totalitario, eugenésico y militarizado. O sea, una versión todavía más extrema. Mucho más. La comparación que trazan las fuentes es directa y escalofriante. La Criptía, la policía secreta espartana que tenía permiso para asesinar esclavos, se ve como un precedente directo de la Gestapo. Es decir, que los ideólogos nazis no estaban inventando, estaban investigando. Se veían como los herederos de los espartanos. Como los herederos directos, sí, aplicando sus principios con eficiencia industrial. Y la conexión más terrible es con la práctica espartana de abandonar a los niños considerados débiles en el monte Taygeto, Que lo ven como... como la justificación moral y el precedente histórico para la eugenesia y el genocidio. Si los admirados espartanos lo hacían para mantener la pureza de su sangre, ¿por qué no iban a hacerlo ellos? Y por supuesto, volvemos a Aristóteles. el concepto de Untermensch, Es la traducción directa e literal del bárbaro aristotélico al alemán, subhumano. las herramientas parlantes. Exacto. Seres sin alba política, sin logos, cuya única función es el trabajo forzado hasta el exterminio. Es la teoría de la esclavitud natural llevada a su conclusión lógica e industrial. Entonces, si sintetizamos este punto tan duro, lo que se argumenta es que el nazismo no fue una aberración, sino el hijo más honesto y brutal de la cultura clásica. Sí, Porque le quitó todo el barniz romántico y aplicó su núcleo operativo sin tapujos. Un sistema de casta, de sangre y de fuerza. es una conclusión durísima, ¿sí? Sugiere que cuando admiramos los templos griegos sin una visión crítica de su base esclavista, estamos, de algún modo, ignorando la estructura lógica que, llevada al extremo, permitió estas atrocidades. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si aceptamos esta tesis tan provocadora de las fuentes, aunque sea como un ejercicio intelectual, ¿cuál es la conclusión para nuestro presente? ¿Seguimos operando con este software? La conclusión fundamental que se extrae es que
Este modelo de exclusión griego nunca desapareció, solo se ha ido transformando. Se ha vuelto más sutil. Más sutil, sí. La aristocracia de cuna, basada en la sangre, ha mutado, según este análisis, en una élite tecnocrática. Hoy el privilegio no se hereda tanto por la sangre como por el capital económico, social y, sobre todo, académico. Y los excluidos también cambian de nombre, supongo. Ya no se llaman metecos o esclavos. Exacto. Las fuentes sugieren que los nuevos metecos podrían ser los inmigrantes o las clases trabajadoras precarizadas. Como los trabajadores de la economía de plataformas, por ejemplo. Gente esencial para que el sistema funcione, que nos trae la comida o nos transporta, pero que carece de seguridad, de derechos y de voz real. Es una analogía muy precisa. Son personas que viven y producen dentro del sistema, pero que están estructuralmente excluidas del poder real. Y esto nos lleva a la isonomía, esa idea griega de igualdad ante la ley. ¿Qué pasa con ella? Que según esta perspectiva sigue siendo un privilegio que solo funciona de manera efectiva entre iguales, dentro de la élite. La justicia no es igual para quien puede pagar un bufete de primer nivel que para quien depende de la justicia gratuita. Lo que nos deja con un pensamiento final bastante inquietante para reflexionar. Ciertamente. La reflexión final que proponen estas fuentes es la siguiente. Si este software de exclusión griego sigue operando bajo nuevas etiquetas, más sofisticadas y aparentemente menos brutales, ¿qué mecanismos de esclavitud natural hemos normalizado hoy en nuestro orden global, en nuestras economías y en nuestras sociedades, sin siquiera darnos cuenta de que están ahí?